Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad deseo explicar la NIC 16, explícitamente en su párrafo 35, donde nos habla de la medición posterior de un elemento eh, de propiedad, planta y equipo. Para ello, entonces, vamos a leer textualmente lo que nos dice la norma. El párrafo 35 de la NIC 16 contiene: cuando se reevalúe un elemento de propiedad, planta y equipo, el importe en libros de este activo se ajustará al importe reevaluado. En la fecha de reevaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Hasta allí podemos observar que cuando se reevalúe, cuando se realiza la reevaluación, significa es la medición posterior. Y nos dice entonces que el importe en libros, el valor en libros, recuerden que el valor o importe en libros está determinado por el costo menos la depreciación acumulada. Nos dice que ese importe en libros, es decir, el valor en libros, se tiene que ajustar al importe reevaluado, es decir, a ese valor razonable. Y nos dice que puede utilizar cualquiera de las siguientes maneras. Entonces nos trae dos modos, A y B. Vamos a mirar la opción A. Nos dice: el importe en libros brutos se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a información de mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La depreciación acumulada en la fecha de revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro. Esto es lo que nosotros conocemos como la reexpresión de la depreciación. Entonces también se tiene que ajustar la depreciación acumulada. Y la opción B hace referencia a que la depreciación acumulada se va a eliminar contra el importe en libros bruto del activo. Entonces vamos a conocer dos formas y la vamos a llamar así. La opción A que nos trae ese párrafo 35 la vamos a llamar reexpresión de la depreciación acumulada y la opción B, cancelación de la depreciación acumulada. Teniendo en cuenta la norma, en esa oportunidad quiero explicarles a través de un caso práctico cómo se aplicaría entonces la medición posterior. Para ello vamos a analizar el siguiente estudio de casos. Una empresa posee un activo de propiedad, planta y equipo comprado hace 4 años por 20.000 pesos. Se ha venido depreciando linealmente sobre la base de una vida útil de 10 años. Al cierre del ejercicio del año 2017 se presenta la siguiente información. A. La compañía opta por utilizar el modelo de revaluación. B. El activo presenta un costo inicial de 20.000 y una depreciación acumulada de 8.000. Y C, realiza un avalúo técnico y el perito indica que el valor razonable del activo de propiedad, planta y equipo es de 18.000. Determinar la valorización del activo utilizando la proporcionalidad o reexpresión de la depreciación acumulada y la eliminación de la depreciación acumulada y realizar el asiento. Entonces vamos a utilizar, teniendo en cuenta el literal A y B del párrafo 35 de la NIC 16, cuál sería el efecto y el registro contable. Entonces, para ello, recuerden que es importante identificar cuál es el valor en libros. Pues el ejercicio, si bien no nos dice cuál es el valor en libros, pero sí nos indica dos elementos fundamentales para determinar el valor en libros o el importe del activo en libros. Nos dice entonces que el costo de propiedad, planta y equipo es de 20.000 y que su depreciación acumulada es de 8.000. Recuerden entonces que el valor en libros, ¿cómo se determina? Costo menos depreciación acumulada. Entonces, el valor en libros es lo mismo que vamos a conocer como ¿qué? Importe en libros. Recuerden que así lo llama entonces la norma internacional, para que de este modo ustedes puedan ir incorporando dentro de su vocabulario estos términos. Entonces, en primera instancia, ¿qué nos dice el ejercicio? Que el activo tiene este costo de 20.000 y la depreciación de 8.000, es decir, que el valor en libros o el importe en libros es de ¿cuánto? Es de 12.000. Pero resulta
que al finalizar el periodo contable a 31 de diciembre se realiza un avalúo y ese avalúo lo realiza entonces, es un perito, porque nos dice que es un avalúo técnico. Hay que tener algo allí en cuenta y es que no es que el gerente de la compañía decidió decir que el activo tiene un valor X, no. La norma nos habla que tiene que ser un importe revaluado y se entiende que es revaluado o la revaluación se realiza a través de un avalúo técnico, es decir, lo tiene que realizar una persona competente para ello. Nos dice entonces que teniendo en cuenta el avalúo técnico, el valor razonable entonces de ese elemento de propiedad, planta y equipo es de ¿cuánto? Es de 18.000. ¿Qué me está indicando entonces allí? Que el valor que está en libros tiene que ser ajustado. ¿Por qué? Porque el activo no vale 12.000, el activo vale 18.000. Y esa es la incorporación que nos trae entonces la norma internacional y explícitamente la NIC 16. Para ello entonces vamos a atender la primera forma, porque la norma me dice el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Vamos a mirar entonces cuál es ese tratamiento que le vamos a realizar al activo para de este modo registrar ese avalúo. Vamos a realizar entonces una regla simple de 3. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cómo vamos a afectar cuáles cuentas, el costo y la depreciación. ¿Para qué? Para que el importe en libros ya no sea 12.000, sino que el importe en libros sea ¿cuánto? 18.000. Entonces aplicamos esta regla. Si el costo, si el costo es de 20.000 y para ese costo se tiene un valor en libros de 12.000, ¿cuál será el costo cuando el valor en libros es de 18.000? Entonces vamos a mirar cuál es el valor revaluado. Aplicamos entonces la formulita, la regla de 3, 20.000 por 18.000 dividido 12.000 y nos dice entonces que el valor en libros debe ser ¿cuánto? 30.000. Recuerden que en contabilidad usted no va a encontrar un rubro que diga valor en libros, simplemente vamos a encontrar la cuenta, el costo, o sea, la propia planta de equipo y la depreciación. ¿Cuál es el importe en libros? El costo de ese activo de propia planta de equipo menos la depreciación. Ese será el importe entonces en libros. Vamos a mirar aplicando esta fórmula qué escenario vamos a encontrar. Entonces tenemos lo siguiente. Antes de realizar la revaluación, ¿cuál es el valor que tenemos en libros? Tenemos 20.000 el costo y 8.000 la depreciación. Luego, el valor en libros es de 12.000. Vamos a indicar lo siguiente. Tenemos algo así, como es una cuenta del activo, entonces es de naturaleza débito, y la depreciación será de naturaleza ¿qué? Crédito. Entonces vamos a mirar el siguiente efecto. Este es el valor entonces en libros que tenemos antes de la medición o la reevaluación. 20.000 menos 8.000 son entonces 12.000 el valor en libros. Pero ¿cuál es el valor al cual debemos de llegar? Pues será 18.000, porque es que eso me está diciendo la norma, o la norma no, la reevaluación o la medición posterior, que el activo no vale 12.000, sino que vale 18.000. Pero recuerden que esos 18.000 es el valor en libros, y por eso fue que aplicamos la regla de 3 para poder determinar cuál es el valor que debe aparecer en el costo y cuál es la depreciación. Luego, por diferencia, aplicamos que estos 30.000 es el valor que en el costo, luego 30.000 menos 18.000, la diferencia nos da 12.000. Vamos a mirar el efecto aquí en la cuenta T. El costo inicialmente está por ¿cuánto? Por 20.000, pero ¿en cuánto me debe aparecer acá? Me va a aparecer en 30.000. Le voy a colocar un color diferente para que nos quede más fácil comprender. 30.000. Y en la depreciación acumulada, ¿cuánto nos debe de quedar? Nos debe de quedar entonces 12.000. Luego podemos allí observar que para que en la cuenta del costo de propiedad, planta y equipo el saldo sea 30.000, aquí tenemos que hacer un registro. Ese registro entonces, ¿por qué valor se tiene que dar? Pues la diferencia. Si debo de tener en el saldo 30.000 y yo tengo contabilizado es 20.000, yo debo de colocar aquí ¿cuánto? La diferencia, es decir,
10.000. Luego yo tendré que realizar un ajuste o un asiento contable para poder determinar o reconocer en mi contabilidad que ese activo ya vale más porque se hizo un avalúo técnico, 10.000. Luego, para la depreciación acumulada, la tengo por 8.000, pero debe quedar en 12.000. ¿Qué debo de hacer allí también? Por diferencia, entonces un ajuste de 4.000. Teniendo en cuenta el efecto de esta operación, vamos a mirar entonces el asiento, ya no en la cuenta T, sino en libro diario. ¿Cómo lo vamos a afectar? Mire, aquí será un débito por 10.000 pesos, mire los 10.000 acá, en el costo de propiedad, planta y equipo, un crédito a la depreciación acumulada por ¿cuánto? Por 4.000, pero fíjese que en todo registro se tiene que cumplir la partida doble. Mire que allí nos están faltando 6.000. Realmente esos 6.000 son un superávit, ¿por qué? Por revaluación. Y vamos a entender una cuenta de superávit por revaluación entonces en la cuenta 38 del patrimonio. De este modo, se reconoce el efecto de la medición posterior y en este caso del mayor valor. Si se da lo contrario, si el avalúo me dice que no es 12.000, sino que voy a decir que es otro valor, que son 10.000, entonces los efectos serán los contrarios. Ya no habrá entonces un mayor valor del activo, sino que será un deterioro. Luego la norma me dice que yo puedo tener otra alternativa y es la B, donde la depreciación acumulada se va a eliminar contra el importe en libros. Entonces allí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo siguiente. Me voy a olvidar en este momento de este ajuste y de este para que analicemos ya el efecto de la cancelación de la depreciación. Me dice que tengo que cancelar la depreciación acumulada. Luego, la depreciación acumulada está aquí en 8.000. Para cancelarla, ¿qué tengo que hacer? Pues, la naturaleza de la depreciación es crédito. ¿Qué tengo que hacer? Un débito. ¿Para qué? Para que el saldo aquí sea ¿qué? Cero. Luego, fíjense que este registro, entonces, es de naturaleza ¿qué? Débito. Pero para que se cumpla la partida doble, ¿qué debo de hacer? Esos 8.000, yo debo de hacerle un débito, perdón, un crédito al costo de la propiedad, planta y equipo. Luego fíjense acá en este registro, ya cancelé la depreciación porque eso me está diciendo la norma. Ya me quedo aquí en ceros, porque si yo dejo este débito solito, pues no se cumple la partida doble. Tengo que registrar aquí los 8.000. ¿Qué costo me quedó entonces aquí? Débito 20.000, crédito 8.000, o sea que acá tengo un saldo de ¿cuánto? De 12.000. Pero ¿qué pasa? Que la norma me está diciendo, mire, a usted le debe de quedar allí en el valor en libros lo siguiente. Aquí le tiene que quedar ¿cuánto? 18.000. Como en este momento ya tenemos un nuevo valor que son estos 12.000, ¿qué nos está faltando acá? ¿Qué asiento nos hace falta para que llegue a 18.000? 6.000 por diferencia, ¿cierto? 6.000. Luego recuerden, partida doble, se tiene que cumplir. Entonces, la contrapartida será un crédito al superávit por revaluación. Vamos a mirarlo entonces en libro diario. ¿Cómo cancelo la depreciación? Que la depreciación está por 8.000, entonces un débito a la depreciación y un crédito al costo de propiedad, planta y equipo. Luego reconozco la revaluación o el avalúo. 6.000 al costo de propiedad, planta y equipo como un débito y un crédito al superávit de revaluación. Que ya saben, como les dije, se puede contabilizar en una cuenta del patrimonio. Espero haber sido clara con este ejercicio. No siendo más, me despido.